El reporte tributario te da la bienvenida. Diplomado en Metodología de Investigación en Ciencias Empresariales. Profesor, Doctor Contador Público Colegiado Luciano Tinoco Palacios, Lima, Perú. Muchas gracias por adquirir nuestro curso. Empezamos en breve. Bienvenidos al desarrollo del quinto módulo del curso de Metodología de Investigación en Ciencias Empresariales. El quinto módulo corresponde al desarrollo de operacionalización de variables, materiales y métodos. En el cuarto módulo hemos desarrollado lo correspondiente a variables, hipótesis y variables. En este módulo vamos a ver la operacionalización de estas variables. ¿En qué consiste la operacionalización de las variables? Concretamente, operacionalización de variables significa disgregar las variables en sus elementos más concretos que puedan ser medidos. Es decir, es un proceso que transforma las variables o la variable de un concepto abstracto a términos concretos, observables, medibles, ¿no? Esto significa que la variable va a ser descompuesto en sus dimensiones y estas dimensiones a la vez en los indicadores. Lo que vale decir que la operacionalización de variables es separar o dividir las variables en sus componentes más pequeños y concretos, ¿no? Variables, dimensiones, indicadores. Las etapas de operacionalización de las variables en la investigación científica son tres. Son tres etapas. Definición nominal, definición real y definición operacional. Definición nominal. Definición nominal es la conceptualización teórica de la variable. La conceptualización teórica de la variable. Ejemplo, vamos a suponer que la variable es actitud o actitudes. Entonces definimos, ¿no? ¿Qué son las actitudes? Son predisposiciones aprendidas para responder de manera favorable o adversa ante un objeto. Entonces, hemos definido conceptualmente las actitudes y entonces eso significa que hemos hecho la definición nominal de esta variable. Seguidamente hacemos la definición real de esa misma variable. La definición real significa descomponer o identificar a una variable en sus elementos. ¿Ya? La definición real significa descomponer una variable o identificar los componentes de una variable, los elementos de una variable. En la investigación científica, esos componentes de las variables se llaman las dimensiones. En el mismo ejemplo que hemos visto anteriormente para la definición nominal, variable actitud. Esta variable actitud posee tres componentes o elementos o dimensiones. ¿Cuáles son? Dimensión cognitiva, dimensión cognitiva, dimensión afectiva y dimensión conductual. Entonces, hemos realizado la definición real, ¿no? De esa misma variable que estamos poniendo como ejemplo, actitud. O sea, la definición real significa identificar los componentes o elementos o dimensiones de esa variable. Otro ejemplo podemos ver, a ver, para entender mejor, suponiendo que la variable es el cuerpo humano. Si yo quiero hacer definición real de esa variable que es cuerpo humano, entonces tendría que identificar las partes del cuerpo humano, cabeza, tronco, extremidades. Entonces ya realicé la definición real.
Posteriormente, se hace la definición operacional. ¿Qué significa hacer la definición operacional? Realizar la definición operacional de una variable significa identificar las partes de las dimensiones, es decir, identificar los indicadores de cada una de las dimensiones que se han identificado en la definición real, ¿no? Recuerdan que en la definición real hemos identificado las partes o los elementos de una variable, ¿no? O las dimensiones. Esas dimensiones o elementos que hemos identificado a través de la definición operacional se subdividen a la vez en indicadores. Ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo de la variable actitud. Hemos identificado 3 dimensiones: dimensión cognitiva, dimensión afectiva, dimensión conductual. Ahora, en la definición operacional vamos a subdividir a la vez estas dimensiones en los indicadores. Por ejemplo, indicador juicio, indicador creencias, ¿no? Esta dimensión cognitiva se subdivide a la vez en juicios y creencias. Esta dimensión afectiva a la vez se subdivide en emociones, sentimientos. Esta dimensión conductual a la vez se subdivide en intenciones, tendencias, ¿no? Como indicadores. Entonces, hemos hecho la operacionalización teniendo en cuenta la definición conceptual, la definición real y definición operacional. Ese proceso de subdividir o descomponer las variables se llama operacionalización de variables. Muy bien. Entonces, ¿qué son las dimensiones? Entonces, las dimensiones son subelementos de las variables. Las dimensiones son subelementos de las variables, ¿no? O elementos de las variables, o subconjunto de las variables, o parte de las variables, ¿no? Podemos explicar con un ejemplo. Vamos a suponer que la variable sea calidad de servicio. Calidad de servicio en un hotel, para tener concreto el ejemplo. Entonces, esta variable de calidad de servicio es muy abstracto para medir. Entonces, tengo que descomponer en sus partes. Primero, en sus dimensiones. ¿Qué dimensiones se encuentran? ¿Cuántos elementos tiene calidad de servicio en un hotel? Calidad de servicio en la recepción, calidad de servicio en las habitaciones, calidad de servicio en el restaurante. Entonces, he ubicado 3 elementos, ¿no? Ya identifiqué los elementos o dimensiones. Ahora bien, vienen los indicadores. ¿Y qué son los indicadores? Son los elementos de las dimensiones o subelementos de las dimensiones, ¿no? Entonces, el indicador debe ser el elemento más concreto, medible, cuantificable en una investigación científica. Lo más concreto que pueda identificar a esa variable, ¿no? Vamos a explicar con un ejemplo los indicadores. Hemos identificado en ese mismo ejemplo 3 dimensiones, ¿no? Calidad de servicio en la recepción, calidad de servicio en las habitaciones y calidad de servicio en el restaurante, ¿no? Este ejemplo estamos tomando calidad de servicio en un hotel. Estas son las dimensiones. Ahora, los indicadores, o sea, los componentes a la vez de calidad de servicio en la recepción son atención, las 24 horas, responsabilidad, dominio de varios idiomas. O sea, a través de estos indicadores yo puedo medir la calidad de servicio de recepción. Calidad de servicio en las habitaciones. Voy a medir si las habitaciones presentan limpieza, tienen equipamiento básico como TV, agua caliente, aire acondicionado, etc. Tiempo de respuesta a solicitudes,
Y la calidad de servicio en el restaurante, por ejemplo, se va a medir con trato cortés, amable, rapidez de servicio, calidad de comida, etc. Entonces, estas dimensiones han sido subdivididos en sus indicadores, cada uno, y ahora sí, a través de estos indicadores yo puedo medir. Y al medir a través de estos indicadores, yo estoy cumpliendo con estas dimensiones. Y al cumplir con estas dimensiones, voy a poder medir mi variable, que es calidad de servicio. De eso se trata la operacionalización de variables. O sea, la disgregación de la variable, que es algo abstracto, hasta llegar hasta su componente más concreto, que es medible. Estos indicadores a la vez me van a servir para elaborar mis instrumentos de recolección de datos, ¿no? Me van a servir para elaborar mis instrumentos de recolección de datos. ¿Qué pasa si identificamos mal los indicadores? Obviamente la información que vamos a recopilar no va a cumplir los objetivos que nos hemos propuesto. A ese proceso de disgregación de variables a dimensiones, de dimensiones a indicadores, se llama operacionalización de variables. Pero acá hay que tener en cuenta, cuando nosotros desarrollamos en los módulos anteriores, veíamos que hay variables simples y variables complejas. Solo las variables complejas pueden tener estos dos elementos en la operacionalización. O sea, variable, dimensión, indicador. Solamente variables complejas. Porque las variables simples de frente se identifican variable, indicadores. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, uno tiene que saber con qué tipo de variable estoy trabajando, ¿no? Si es variable complejo, entonces necesariamente voy a identificar primero dimensiones y luego los indicadores. Pero si es una variable simple, de frente voy a identificar indicadores, ¿ya? Entonces, a veces uno, porque quiere copiar de repente como modelo de una investigación, estando frente a una variable simple, trata de buscar dimensiones. Y obviamente que no va a encontrar. Entonces hay que identificar las variables complejas, variables simples. Solamente las variables complejas se pueden descomponer en dimensiones e indicadores. Las variables simples, de frente, se va a buscar los indicadores. Bueno, otra de las partes importantes del estudio o del plan o proyecto de investigación son materiales y métodos. Los materiales y métodos, primeramente, involucran los tipos de investigación. Es muy importante identificar este tipo de investigación que uno va a realizar o pretende realizar de acuerdo al objetivo que tiene, ¿no? Según su aplicación, existen generalmente dos tipos de investigación: investigación básica o pura y la investigación aplicada, ¿no? Generalmente, ¿ya? Hay que identificar esos tipos de investigación: investigación básica o pura y la investigación aplicada. Ahora, ¿cuándo la investigación es básica o pura? ¿No? La investigación es básica o pura cuando el objetivo del investigador no es la aplicabilidad del resultado a un hecho concreto, sino más bien es aporte de nuevos conocimientos. Aporte de nuevos conocimientos. Entonces, si el objetivo de la investigación es aportar nuevos conocimientos, sin interesar si el conocimiento es aplicable o no a la realidad, entonces estamos frente a una investigación básica. Si por el contrario, el objetivo de la investigación es que sea útil para resolver o dar alternativa de solución ante un problema real, entonces estamos frente a una investigación aplicada. Entonces, ¿cuándo decimos que una investigación es aplicada? Cuando el resultado que se espera de esa investigación va a servir para solucionar problemas reales. Entonces, se debe tener en cuenta, ¿no? Estos tipos de investigación. Si estás frente a una investigación básica o pura, o estás frente a una investigación aplicada.
Si tu objetivo es solamente aportar nuevos conocimientos, estás frente a una investigación aplicada. Si tu objetivo es que el resultado de tu investigación sea aplicada para resolver o dar alternativas de solución ante un problema real, entonces es una investigación aplicada, ¿no? Ahora, los tipos de investigación teniendo en cuenta su enfoque, esto habíamos visto ya en el módulo 1, solamente para tener en cuenta, según su enfoque hay investigaciones cuantitativas, investigaciones de enfoque cualitativo. Cuantitativa, cuando los resultados se van a cuantificarse. Acá en este tipo de investigación generalmente se utiliza la estadística, ¿no? En cambio, en la investigación cualitativa, los resultados son interpretativos y no se utiliza la estadística, ¿no? En esta investigación cuantitativa generalmente se utiliza el método deductivo hipotético y en cambio en la investigación cualitativa generalmente se utiliza el método inductivo. O sea, que se parte de un hecho concreto, ¿no? En cambio, en una investigación cuantitativa se parte en algo general, de una teoría general que ya existe. Después de ver los tipos de investigación, también se debe tener en cuenta los niveles de investigación. Generalmente existen 4 niveles de investigación. 4 niveles de investigación. Investigación exploratoria, investigación descriptiva, investigación correlacional, investigación explicativa, ¿no? ¿Por qué es necesario identificar los niveles de investigación? Porque va a depender para formular mi tipo de hipótesis, va a depender si para determinar mis técnicas de investigación, va a determinar para yo elaborar mis instrumentos de recolección de datos. Entonces, empezamos explicando cómo son las investigaciones exploratorias. Las investigaciones exploratorias, como su mismo nombre dice, son investigaciones de aquellos temas o problemas que nadie ha investigado, es decir, no tiene antecedentes de estudio, que más bien esta investigación va a ser como antecedente para futuras investigaciones. Por lo tanto, en este tipo de investigación, cuando hemos desarrollado un anterior módulo, dijimos, no es necesario formular hipótesis, porque el investigador no sabe pues, a qué resultado va a llegar. Está explorando un hecho nuevo, un hecho desconocido. Las investigaciones descriptivas son aquellas investigaciones cuyo objetivo principal es describir la realidad tal cual se presenta en el contexto. O sea, cómo se presenta el fenómeno, cuáles son las características del fenómeno. O sea, no interesa el por qué, sino solamente describir tal cual se presenta, ¿no? Son investigaciones elementales. En pregrado es válido, ¿no? Este tipo de investigaciones. Investigaciones correlacionales. Son aquellas investigaciones que necesitan obligatoriamente trabajar con 2 variables mínimo, con 2 variables, ¿no? En cambio, la investigación descriptiva se puede trabajar con una sola variable. Y no hay problema. ¿Por qué? Porque en una investigación descriptiva yo no tengo como objetivo correlacionar variables, sino describirlos tal como se presenta en la realidad. En cambio, en una investigación correlacional, no, necesito mínimo trabajar con 2 variables para poder encontrar la relación o la correlación que existen entre esas variables. En las investigaciones explicativas también es fundamental, inherente, trabajar con 2 variables, mínimo, ¿no? Mínimo con 2 variables, porque una de las variables en este tipo de investigación va a ser causa y otra va a ser efecto. Es allí donde se habla en este tipo de investigaciones de variable independiente y variable dependiente. Entonces debemos tener en cuenta que una investigación explicativa es la más completa, ¿no? Y es la más compleja también, porque acá sí
importa buscar el porqué, ¿no? La causa, la causa. Para hacer una investigación explicativa, inherentemente yo voy a hacer la descripción, voy a hacer la correlación, ¿no? Para poder explicar. Entonces, este tipo de investigación es la más compleja y es la más completa también a la vez. Otro de los aspectos fundamentales en el desarrollo de un plan de investigación o proyecto de investigación es determinar el diseño de investigación científica. El diseño de investigación científica, es decir, cómo voy a llevar a cabo la investigación, cómo voy a medirla, cómo voy a medir mi hipótesis, ¿no? ¿Cuál va a ser la estructura de mi investigación, ¿no? Ese es el diseño. Básicamente, ¿de qué manera yo voy a llevar a cabo esta investigación? O sea, tener idea cómo voy a probar lo que estoy proponiendo. ¿Cómo voy a probar? Entonces, existen dos tipos de diseño de investigación científica. Uno es el diseño experimental y el otro es el diseño no experimental. Bueno, en ciencias sociales generalmente se trabaja con diseño no experimental. El diseño experimental es básicamente para lo que es ciencias naturales, ¿no? La contabilidad, economía, administración, o sea, las ciencias empresariales generalmente se encajan en el diseño no experimental, pero eso no significa que en ciencias empresariales no podamos hacer investigación experimental. Sí, a ver, vamos a explicar acá. Dentro del diseño experimental hay tres tipos. Diseño experimental, o sea, diseño pre-experimental, diseño cuasi experimental y diseño experimental puro o verdadero. Entonces, en ciencias sociales como contabilidad, administración, economía o cualquier otra ciencia empresarial, ¿se puede trabajar utilizando el diseño preexperimental? Sí, se puede trabajar preexperimental. A ver, ¿en qué consiste? Los diseños experimentales consisten en utilizar una muestra y ver el efecto del modelo o método que uno está proponiendo para hacer cambiar el objeto de estudio. Entonces, los diseños preexperimentales, en este caso, por ejemplo, trabajan con un solo grupo, pero trabajan midiendo, o sea, midiendo antes de la aplicación del modelo o método que uno está planteando antes y después, o sea, trabaja con pre y post test, pero con un solo grupo, ¿no? Con un solo grupo. Por ejemplo, vamos a suponer, cogemos un grupo de empresas, ¿no? De pequeñas empresas, ejemplo, ¿no? De un giro de negocio específico. Entonces, yo voy a proponer para esas empresas, para que puedan incrementar su venta, un método, un modelo, y voy a aplicar a ese grupo de empresas cuál es el resultado que tienen sin aplicar ese método que estoy yo proponiendo, ¿no? Voy a hacer el pretest. Y luego a ese mismo grupo voy a aplicar mi método o mi modelo que estoy proponiendo. Y luego voy a medir posteriormente qué tanto han cambiado con la aplicación de mi modelo o mi método que estoy proponiendo en ese grupo de empresas. Entonces, si en el pretest
el resultado era 10 y en el post-it el resultado es 15, o sea, ha incrementado por 5 puntos, entonces yo voy a poder contrastar mi hipótesis que efectivamente mi propuesta tiene incidencia, ¿no? Tiene efecto. Ese es pretest. Cuasi experimento. Ese es otro de los diseños experimentales, cuasi experimento. En el cuasi experimento ya se trabaja ya a nivel de dos grupos, grupo experimental y grupo control. En el anterior, en el pre-experimento, solamente se trabajaba con un grupo. En el cuasi experimento se trabaja con dos grupos, o sea, grupo control y grupo experimento. Igual también pretest, post-test, pero acá solamente en el grupo experimental aplico mi modelo o mi propuesta, ¿no? Igual voy a tomar pretest antes de aplicar al grupo experimento y grupo control. Y luego aplico en el grupo experimental mi modelo o mi propuesta. Y luego hago nuevamente la medición post-test a los dos. Si el resultado en el pretest, vamos a suponer que era 10-10, ¿no? A un grupo de empresas, y después de aplicar mi propuesta al grupo experimental, hago nuevamente el post-test y el resultado en el grupo experimental es 15 y acá sigue 10, acá todavía está mejor demostrado que mi propuesta sí funciona, ¿no? En ciencias sociales, en ciencias empresariales, podemos llegar a aplicar el diseño pre-experimental hasta cuasi experimental. El diseño experimental puro o experimento verdadero, eso es para ciencias naturales. En este tipo de diseño, los grupos experimental y grupo control ya no se elige intencionalmente, sino aleatoriamente. Aleatoriamente, o sea, cualquiera. En cambio, en el diseño cuasi se elige intencionalmente, acá no, aleatoriamente. Aleatoriamente. O sea, con estadística. Entonces, igual también existe grupo experimento, grupo control, sino que la rigidez acá es que ya no se elige intencionalmente, sino aleatoriamente, utilizando la estadística, ¿no? Este es para ciencias naturales, generalmente, experimento verdadero. Y el diseño no experimental, que generalmente se utiliza en ciencias sociales, ¿no? Existe diseño transversal o transeccional y diseño longitudinal. O sea, dentro del diseño no experimental, que generalmente se utilizan en ciencias sociales, ciencias empresariales, existen diseño transversal, diseño longitudinal. Diseño transversal o transeccional es cuando la medida, o sea, la medición, se va a llevar a cabo en un único tiempo, en un solo momento. O sea, por ejemplo, si yo voy a estudiar, a ver, voy a estudiar, por ejemplo, índice de inflación en el año 2020, por ejemplo, ¿no? Índice de inflación en el año 2020, solamente voy a medir en un único tiempo, 2020. Pero si yo voy a decir, ¿no? Índice de inflación entre 2010 y 2020, entonces ahí voy a medir en 2011, 2012, hasta 2020. Entonces, no es en un único tiempo, ahí ya no sería transversal. No, transversal es cuando voy a medir en un solo periodo o en un único tiempo, ¿no? Diseño no experimental longitudinal es cuando voy a medir en periodos distintos, en varios tiempos. Entonces es allí, por ejemplo, cuando yo quiero estudiar el comportamiento de las exportaciones en el Perú durante el periodo 2015-2020. Entonces estoy frente a un diseño longitudinal porque el tiempo que voy a medir son por lo menos 5 años. Bueno, el tiempo de medida puede ser en años, puede ser en meses, semanas, etcétera, ¿no? Pero longitudinal cuando voy a medir en más de un tiempo, ¿no? Más de un periodo. Bueno, otra de las partes importantes del plan o proyecto de investigación es la población y muestra.
Eh, la población es el conjunto de elementos o sujetos que uno pretende estudiar, ¿no? La totalidad que constituyen, ¿no? El objeto de estudio. Pero hay casos en que la población es demasiado grande y yo no puedo estudiar a toda la población, ¿no? No puedo estudiar toda la población. Entonces, es allí donde estadísticamente recurrimos a la muestra. Entonces, ¿qué es la muestra? La muestra es parte de la población, parte representativa de la población. O sea, en la muestra deben estar las características de la población. Se pone muestra representativa, ¿no? Que a través de la estadística se determina y que es válido en la investigación científica. Pero si en un estudio la población es pequeña, no es necesario sacar muestra. Entonces, por eso uno tiene que entender lo que está haciendo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que mi población es 20, yo no necesito sacar muestra porque 20 elementos es poco, entonces puedo trabajar con toda la población, no es necesario determinar muestra. Entonces, repito, la muestra se determina cuando la población es demasiado grande, ¿no? Entonces, no puedo trabajar con toda la población, uno por recursos, otro por tiempo, etcétera. ¿Ya? Eso es. Ahora, existen dos tipos de muestreo, el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Concretamente, el muestreo probabilístico es el muestreo que va a utilizar la estadística. O sea, que el muestreo utilizando la estadística es el muestreo probabilístico. Y puede ser muestreo aleatorio simple, puede ser muestreo probabilístico estratificado, muestreo probabilístico por racimos, etc. Muestreo aleatorio simple es cuando se determina a través de, por ejemplo, una rifa, ¿no? Una rifa simple, ¿no? O sea, de la totalidad de la población puedo coger una especie de rifa. Muestreo probabilístico estratificado cuando la población está dividida en estratos, ¿no? Por ejemplo, la sociedad A, B, C, D, ¿no? Estratos, en ese caso, ¿no? El muestreo probabilístico por racimo o conglomerados es cuando la población es grande, pero quiero separar en grupos. Pero al azar voy a coger cualquiera y voy a formar grupos, conglomerados o racimos. Y el muestreo probabilístico sistemático ya también cuando la población es demasiado grande, muy grande, pero voy a seleccionar el primer elemento y luego los siguientes elementos voy a seleccionar a través de intervalos. Por ejemplo, vamos a suponer que he seleccionado el primer elemento aleatorio, el número 3, y de ahí digo de 3 en 3, entonces sería, si él selecciona 3, sería 6, 9, 12, 15 y así sucesivamente hasta completar, ¿no? Ese es el muestreo probabilístico sistemático. Decía que el muestreo probabilístico se trabaja a través de la estadística. Generalmente se utiliza esta fórmula para determinar el muestreo estadístico probabilístico. Generalmente, ¿no? Entonces, a través de esta fórmula determinamos la muestra dependiendo, ¿no? Ojo, hay que tener en cuenta que el muestreo se realiza cuando la población es demasiado grande. Si no, no. ¿No? Y acá está la explicación de cada uno de los componentes de esta fórmula, ¿no? ¿No? N, tamaño de la muestra, P y Q, probabilidad de la población de ser incluidas en la muestra, ¿no? Y, por ejemplo, Z representa las unidades de desviación estándar, ¿no? N, la población, N, la población total, y así. Margen de error, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la fórmula que se utiliza generalmente para determinar la muestra probabilística. El muestreo no probabilístico es sin uso de la estadística. No se utiliza estadística en este caso. Entonces, la muestra se determina intencionalmente, ¿no? Por el investigador. Puede ser por cuotas o
directo, intencional, ¿no? O sea, que yo quiero estudiar a los por ejemplo, microempresarios con giro de negocio tal, etcétera, ¿no? O sea, intencionalmente elijo, donde he encontrado que existe problema. Por eso mostré uno probabilístico. Bueno, ese es el contenido del quinto módulo relacionado a operacionalización de variables, métodos y materiales. Una vez más, agradecer su atención. Espero haber contribuido en esta parte de la elaboración del plan o proyecto de investigación. Muchísimas gracias. Si buscas cursos de investigación, Encuéntralos aquí en reportetributario.com.